Estábamos con la estética trascendental de la crítica de la razón pura, que de la estética trascendental yo les había dicho algunas cosas. La primera que quiero rescatar en este momento de nuevo es que la estética trascendental es esa parte a donde Kant nos va a explicar, por decirlo de alguna manera, a exponer, por decirlo de otra, cómo entiende él que funciona lo que habíamos llamado en la clase pasada la primera de las facultades, que es la facultad de la sensibilidad, o mejor dicho, para ser un poco más precisos, tendríamos que decir que con estética trascendental, Kant nos está tratando de explicar cómo es que nosotros generamos eso que se llama experiencia, cómo es que generamos el conocimiento empírico. Para ello, vamos a tener la intervención de las dos primeras facultades, que son la sensibilidad y el entendimiento. Primordialmente, por decirlo de alguna manera, el papel de lo que vamos a ver en esta estética trascendental va a estar del lado de la sensibilidad, por algo que habíamos visto. Me devuelvo un momentito, que estos son otros de los contenidos que quisiera repasar en este momento a manera de resumen de lo anterior. Dijimos que vamos a ver la sensibilidad de manera primordial o de manera más importante en este momento, precisamente porque la primera de las facultades tiene que ver con esta áistesis que habíamos visto en la clase pasada, que, que la referenciamos o que la entendemos básicamente como sensación o como percepción sensorial en ese sentido, ¿verdad? Entonces, diciendo esto, lo que queremos es ver cómo, por medio de nuestras facultades, nosotros generamos el conocimiento a partir de nuestras capacidades, a partir de esas características que tenemos en tanto que seres cognoscentes. Y esto, para Kant, es importante desde el punto de vista de la metafísica, porque la metafísica en última instancia va a estar relacionada con los conocimientos que podemos producir y que se pueden sistematizar por medio de la razón pura. ¿Por qué esto es importante? Porque, vamos a ver, desde que empezamos el curso, desde que empezamos a ver los presocráticos, cuando pasamos después por Platón y por Aristóteles, nos hemos centrado, ustedes recordarán, en la explicación metafísica como una explicación que trata de esclarecer cómo es que son las cosas, a partir de qué principios se generan las cosas, cómo es que las cosas existen, cómo es que las cosas se dan, cómo es que las cosas llegan a existir. Y una vez existiendo, nos hacemos la pregunta de cómo es que las cosas cambian si cambian, o cómo es que podemos entender el cambio o la permanencia. Todo esto, en última instancia, ha venido siempre remitiendo a una ontología y a la epistemología que nos hace posible acercarnos a esa ontología. Es decir, nos habla de cómo es que se entienden las cosas y además también nos dice cómo es que vamos a entender esas cosas en tanto que ellas son de una determinada manera, ¿verdad? Entonces, en Kant también vamos a tener estos problemas con una diferencia, que para Kant la metafísica implica también hacer una referencia a nuestra manera de conocer aquello que la metafísica nos dice. O sea, no podemos hacer una ontología sin dar cuenta de en qué consisten esas cosas que reconstruimos a partir de nuestro conocimiento, pero en qué consiste desde un punto de vista de lo que podemos estar seguros que conocemos de las cosas. No sé si se entiende esto último. ¿Alguna duda o pregunta con eso? Eso está quedando claro. Claro, profe. Bien. Entonces, veamos esto entonces. Veamos en qué sentido, ¿verdad? La metafísica en Kant está en función de lo epistemológico.
Lo primero que vamos a decir, y esto Kant realmente lo va a desarrollar a lo largo de toda la crítica de la razón pura, no solamente en la estética trascendental. Tendríamos que decir lo siguiente. Propiamente hablando, cuando con Kant hacemos una ontología, recuerdan, es más, alguien que me refresque, ¿qué es ontología? Ya que ya estamos por terminar el curso, ya ustedes deberían poder resolver esa pregunta. ¿Qué es ontología? Eh, eh, como la filosofía sobre el ser, digamos, o sobre el ser de las cosas. Una explicación a propósito del ser de las cosas. Muy bien. La ontología entonces lidia explicativamente con las cosas. En Kant tenemos que hacer una salvedad. Como ven aquí en la lámina que estamos viendo en este momento en la presentación, las facultades, habíamos dicho en la clase pasada, la metáfora que utilizábamos era la metáfora del filtro. Las metáforas, las facultades nos filtran la información que viene de afuera, nosotros las captamos gracias a que tenemos facultades que lo hacen posible. Eso, por un lado, vean que nos explica que nuestras facultades son condición de posibilidad del conocimiento que tenemos. Ahora, diciendo esto, también lo que estamos diciendo es que nuestro conocimiento de las cosas estará, por supuesto, que en función de las posibilidades de generación de información, por decirlo así, en las posibilidades que tienen nuestras facultades de captar esa información que actúa sobre nosotros, por decirlo de alguna manera. Entonces, las facultades son, por un lado, condiciones de posibilidad, o sea, hacen posible el conocimiento, pero también lo determinan. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando hablamos de ontología en Kant, estamos hablando que vamos a hacer referencia a las cosas, no como ellas son, sino como las conocemos. Y aquí hay un supuesto fuerte que es bastante, incluso lo podemos decir así, es bastante caro en la propuesta kantiana. O sea, y mucha gente se lo cobra fuerte y discute con Kant a partir de esto. Y el supuesto es este. Nosotros no podemos estar seguros de cómo son las cosas en sí. Primera cosa del supuesto. Segunda cosa del supuesto. Nosotros no podemos afirmar que las cosas son en sí mismas tal como nosotros las conocemos. En ese sentido, Kant, explicativamente hablando, le baja un poco la pretensión a su ontología y en ese sentido Kant lo que dice es, nosotros tenemos que quedarnos con una explicación de las cosas que lidia con cómo las conocemos, con cómo los conocemos, con cómo conocemos las cosas y con cómo nosotros podemos generar las representaciones de las cosas gracias a las facultades que tenemos como condición de posibilidad. Y de alguna manera, el supuesto también implica que nuestras facultades no son suficientes para agotar todo lo que las cosas son en sí. Entonces, nosotros nos podemos comprometer con las cosas que conocemos tal como las conocemos. ¿Ya? Nosotros nos podemos comprometer por cómo conocemos nosotros y cómo conocemos nosotros las cosas que conocemos. No podemos ir más allá y afirmar que las cosas son ellas de una determinada manera. No, nosotros lo que podemos decir es que nosotros conocemos lo que podemos de las cosas y en función de eso es que lidiamos con el mundo. ¿Se entiende esta diferencia? Aquí habría una diferencia fundamental, por ejemplo, con Aristóteles, con el mismo Platón, ¿ya? En el sentido de que las cosas para Aristóteles, por ejemplo, que tienen una materia y una forma, nosotros estamos seguros que cuando sabemos cuál es la materia y la forma de una cosa, pues entonces conocemos la cosa tal como es. Luego en Aristóteles hay todo un universo de complicaciones a propósito de qué es la materia, qué es la forma, cómo interactúan, cómo ellas generan la cosa de la que estamos hablando. Eso también es complicado de explicar en Aristóteles. Pero una vez que podemos explicar todas esas cosas, tenemos acceso directo a cómo la cosa es. En Kant no. En Kant no. La cosa en sí aparece como algo que, o mejor dicho, la cosa en sí queda como algo
en sí mismo desconocida, y nosotros de lo que las cosas son, lo que conocemos solamente es lo que nuestras facultades permiten. ¿Se entiende esta diferencia? ¿Alguna duda o algún comentario, por favor? Profe, Dígame. ¿no es un poco parecido a lo que decía Heráclito y Parménides, si no me equivoco, de la realidad, pero que nosotros no podemos conocer bien la realidad porque estamos limitados por los sentidos? No. Vamos a ver, en ese sentido hay una diferencia. Parménides y Heráclito, y es una muy buena pregunta, Stephanie. Parménides y Heráclito lo que dicen es que con los sentidos podemos conocer. El conocimiento que tenemos con los sentidos es parcial y hay que remontar, hay que ir más allá de lo que conocemos por medio de los sentidos. ¿Para qué? Para poder conocer lo que las cosas son realmente. Pero en Heráclito y en Parménides, una vez que remontamos esa forma, por así decirlo, limitada de los sentidos, tenemos entonces acceso a lo que las cosas son. Por ejemplo, cuando Heráclito dice, los sentidos nos hablan a partir de apariencias, y esas apariencias, ¿qué es lo que nos dicen? Que las cosas permanecen. Parménides dirá, los sentidos nos dicen apariencias, y esas apariencias, ¿qué son? Que las cosas cambian. Pero una vez que remontamos los sentidos, nos vamos a dar cuenta, en Heráclito, o con Heráclito, nos daríamos cuenta, si suscribimos su filosofía, que todo está en un constante cambio. Pero el cambio es real, las cosas realmente están cambiando. Y con Parménides lo que tendríamos que decir, si nos inscribimos en el club Parmenidio, entonces tendríamos que decir, no, realmente las cosas solo en apariencia se ve que cambian, pero realmente las cosas están en una absoluta permanencia. Podemos ir más allá de lo que vemos con los sentidos y saber efectivamente lo que las cosas son. Para Parménides y para Heráclito sí se puede. En Kant no hay manera de ir más allá de lo que nuestras facultades permiten, ¿ya? O mejor, sí, efectivamente. Nuestras facultades, tanto la sensibilidad como el entendimiento, como la razón, todas ellas hacen posible algunas cosas. Con la sensibilidad y el entendimiento generamos experiencia. Podemos ir más allá de la experiencia cuando por medio de la razón también generamos ciertas explicaciones. Lo que no podemos es salirnos de lo que nuestras facultades nos permiten hacer, y en ese sentido, todo lo que conocemos de las cosas está completamente limitado por nuestras facultades. Lo que hay más allá de nuestras facultades existiría, pero nosotros no nos daríamos cuenta y no podríamos acceder a eso. ¿Se entiende la diferencia, Stephanie? Sí, sí, muy bien, gracias. Perfecto, con mucho gusto. Gracias a usted por su pregunta. Entonces, en ese sentido, si se quiere, la propuesta de Kant tiene algo de modesta, y esto hay que decirlo con cuidado, ¿verdad? En el sentido de que Kant tiene la modestia epistemológica de decir, nosotros solo nos podemos comprometer con nuestra forma racional, humana de conocer. Y eso no agota todo lo que la cosa es en sí, porque ni siquiera sabemos qué es la cosa en sí, por más allá de lo que podemos conocer de ellas. Y les digo yo que esto de la modestia de Kant hay que hablarla con cuidado, porque el mismo Kant, por ahí en el prólogo, dice que considera que con su libro de la crítica de la razón pura ya ha dejado solventados todos los problemas metafísicos. Entonces, es epistemológicamente modesta la propuesta, pero Kant, él en sí mismo no es modesto. Es como curioso. Bien, entonces, sigamos un poco más para ver en qué consiste esto de la sensibilidad, del entendimiento, etcétera, etcétera. Tengo algo en el chat. Perfecto. Profe, una pregunta. Sí. Ok, entonces, solo podríamos hablar de las cosas eh, como desde la imagen que tenemos de las cosas, no, o sea, entendiendo que eso no es lo que realmente la cosa es, solo como como lo percibimos. Exactamente. Le pongo un ejemplo, Lars. Ajá. Vamos a ver.
¿Usted alguna vez ha visto, qué sé yo, a veces pasa cuando qué sé yo, uno está viendo por televisión y de pronto cuando dan los avances de cada hora o cosas por así, por el estilo, que salen los periodistas o las periodistas en una sala de redacción a donde hay monitores de computadora? No sé si usted ha notado que cuando uno ve un monitor de computadora por televisión, se ve como que la pantalla como que parpadea o como que hay una línea como que le pasa y le pasa y le pasa. No sé si usted ha notado eso. Sí, Eso es porque la manera en que capta la cámara la luz que viene de la pantalla del monitor es distinta a la manera en que nosotros vemos. Si nosotros vemos directamente una pantalla, nosotros no notamos ese tipo de luz o ese tipo de pulso, digamos, que tiene la luz de la pantalla. La cámara sí lo capta, ¿ya? Y por eso es que lo transforma una vez que nosotros vemos a través del televisor la cámara. ¿Por qué le digo esto? Si usted ve, no sé, me imagino que alguna vez ha visto un fluorescente o un bombillo fluorescente. Los bombillos fluorescentes realmente también están pulsando, así como las pantallas de las computadoras. Lo que pasa es que lo hacen a un ritmo tan rápido que para nosotros, para nuestra capacidad visual, la luz que emiten es constante, porque nosotros no podemos percibir el parpadeo que efectivamente están haciendo. Hasta donde tengo entendido, una mosca que tiene unos ojos mucho más complejos que los nuestros, la mosca sí puede percibir eso en en los fluorescentes, tanto en los largos como en los compactos. ¿Y por qué esto puede ser un ejemplo para responder a lo que usted me está diciendo? El punto es, cuando nosotros vemos la realidad, los seres humanos, vemos, por ejemplo, el haz de luz que sale de un fluorescente como un haz continuo, sin ningún tipo de interferencia. Cuando en realidad el aparato está emitiendo pulsos de luz. Otros seres, digamos, por ejemplo, una mosca lo vería de manera distinta porque su aparato visual es distinto. Entonces, si desde nuestra manera de conocer es que nosotros decimos cómo es que son las cosas, nosotros estaríamos haciendo una afirmación ontológica que está mediada por nuestras facultades. Por ejemplo, nosotros podríamos decir que el haz de luz es continuo, no tiene interrupciones. Por ejemplo, si una mosca pudiera emitir criterio, por decirlo de alguna manera, ella diría, no, yo sí puedo percibir las interrupciones. Entonces, la pregunta ontológica a propósito de cómo es el haz de luz, ¿cómo la resolvemos? ¿El haz de luz es continuo o es discontinuo? ¿Es continuo como lo vemos los humanos o es discontinuo como lo ve la mosca? Y entonces, en ese sentido, Kant, o para responder desde lo que le estoy tratando de explicar de Kant, lo que diríamos es, el aparato visual de los seres humanos hace que vea la luz como un haz continuo en ese caso, ¿ya? Entonces, tenemos que saber mucho más que lo que solamente percibimos para poder entender lo que la luz fluorescente es. ¿Se entiende? Pero todo eso siempre va a estar, entonces, en última instancia, condicionado a nuestras capacidades de conocimiento como el filtro a partir del cual nosotros generamos los límites de lo que estamos percibiendo. Por eso es que el compromiso en la explicación ontológica puede llegar en Kant hasta lo que nosotros podemos representar de las cosas. Por eso Kant dice, nosotros no hablamos de las cosas que conocemos, sino de los objetos que representamos de las cosas. O sea, la ontología en Kant tiene que ver con las representaciones que hacemos de las cosas que existen. ¿Se entiende, Larsen? ok, sí, ya entendí. Entonces, en ese caso, pues, con este ejemplo de la luz, solo hablaríamos de la luz como continua, porque así es como la entendemos, aunque tenemos que también hacer un supuesto de que eso es así por nuestras facultades, pero no es que sea así realmente. Exactamente, podemos saber que las cosas son hasta cierta forma, o sea, tenemos ciertas limitaciones para saber qué es lo que las cosas son. Y siempre, siempre nuestro conocimiento va a estar restringido por nuestras capacidades cognitivas. Ok, gracias.
Pura vida. De hecho, esto va a ser importante porque ahora que veamos la facultad de la sensibilidad en la cual opera las formas de espacio y tiempo, los seres humanos conocemos temporalmente. La experiencia de los seres humanos es temporal. Si nosotros tuviéramos otro tipo de facultades, si no fuéramos seres limitados, podríamos conocer de una manera que no estuviera limitada por el tiempo. Como conocer, por ejemplo, todos los momentos al mismo tiempo, como se podría decir, como decían los medievales, de la mente divina, que Dios es, en tanto que infinito, tiene un intelecto infinito que le permitiría conocer todos los tiempos al mismo momento. Pero nosotros, los seres humanos, como somos limitados y como existimos temporalmente, solo podemos conocer temporalmente, solo podemos conocer por medio de momentos sucesivos entre ellos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que implica el hecho de que nuestras facultades condicionen nuestro conocimiento. Veamos algo más, ¿verdad? Las cosas, tal como se nos aparecen, en Kant las vamos a llamar fenómeno. Fenómeno. Fenómeno es una palabra que, bueno, quienes hayan llevado algún curso de griego, por la terminación entenderán que es un participio, es un participio verbal, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que está tomado de un verbo. El verbo del que está tomado la palabra fenómeno es un verbo griego, que es phainomai. Phainomai significa en griego aparecer. Aparecer. Y fenómeno, como participio, significa que aparece. El fenómeno será, entonces, en Kant, aquello que se aparece. Lo que se nos aparece gracias a nuestra facultad de representar. Recuerden, estamos en la facultad de la sensibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que lo fenoménico, el fenómeno, es aquello que se nos aparece gracias a que nuestros aparatos sensorios generan, hacen posible captar cierta información. Por ejemplo, lo que yo veo es un fenómeno visual. Es algo que aparece visualmente gracias a que lo puedo ver, gracias a que los ojos lo pueden captar. De la misma manera, los fenómenos auditivos, de la misma manera los fenómenos olfativos, etcétera, etcétera. Y todo lo que se aparezca gracias a la sensibilidad es esto, es un fenómeno, es una representación que se genera a partir de las capacidades de la sensibilidad. La definición que da Kant en A20 es que un fenómeno es un objeto indeterminado de una intuición empírica. Intuición es este tipo de conocimiento que nosotros generamos gracias a los sentidos. Lo intuitivo es este tipo de conocimiento inmediato que nos dan los sentidos. Por ejemplo, si ustedes ven la parte izquierda de la lámina que estoy presentando en este momento, tiene un color rojo. El cuadro exterior es rojo. ¿Qué quiere decir esto? Que con solo dirigir nuestra vista y que nuestra vista esté, por decirlo así, en buen estado, nosotros vamos a captar ese color rojo de la parte izquierda de la presentación. En ese sentido, vea que el color se nos aparece, ¿ya? O sea, lo captamos con los ojos, pero es algo que viene de afuera, o sea, está ahí en la pantalla y nosotros lo vemos gracias a que dirigimos hacia ella la mirada y eso afecta nuestro aparato sensorio, ¿verdad? Esa sensación, entonces ese fenómeno es un objeto indeterminado de la intuición empírica. Ahora, los fenómenos van a constar de dos partes, ¿verdad? La materia y la forma. ¿A quién le suena esto de materia y forma? Profe, al filósofo. Exactamente, a el filósofo, a Aristóteles. En ese sentido, Kant es evidente que toma el modelo ilemorfista, pero lo resemantiza. ¿Por qué? Porque ahora, nos devolvemos un poquitito, vean que la sensibilidad es una facultad ¿de quién? Del sujeto. O sea que
esta materia y esta forma ya no es una materia y una forma de la cosa, sino que va a ser una materia que está, la materia y la forma están condicionadas por las facultades del sujeto. La resemantización de las que les estoy hablando, que hace Kant en este sentido epistemológicamente, lo que hace es que traslada la materia y la forma de la cosa como algo externo a las facultades de conocimiento como algo interno de los sujetos. ¿Ven la diferencia? La materia del fenómeno va a ser para Kant lo que corresponde a la sensación, o sea, lo que captamos por medio de los sentidos. Solo es dada a posteriori, o sea, solo es dada una vez que estamos en interacción con las cosas. La materia, la parte de la sensación, no es a priori, no es independiente de la experiencia, es a posteriori, se da a partir de que nos afectan nuestros aparatos sensoriales, cosas con las que nos topamos, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces, lo del fenómeno, la parte material del fenómeno es lo relacionado con la sensación. La forma, por su parte, vean la definición, es que la forma es aquello que hace que lo diverso del fenómeno pueda ser ordenado en algo que no pueda a su vez ser sensación. La forma es completamente a priori. De nuevo me voy a devolver al esquema de las facultades. Dijimos que la materia del fenómeno es aquello que se capta por medio de la sensación. La forma va a ser una configuración también, en ese sentido se parece a la forma en Aristóteles, una configuración mediante la cual nosotros tomamos lo captado por los sentidos y lo ordenamos de una determinada manera. La forma, la parte formal del fenómeno la va a aportar la segunda facultad, el entendimiento. La parte de la materia, o sea, la parte sensible está en la primera facultad, la parte formal está en el entendimiento. Por eso es que yo les decía, desde la clase pasada, que las dos facultades que intervienen en la experiencia son tanto la sensibilidad como el entendimiento. El fenómeno, entonces, es un producto de esas dos facultades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ambas intervienen en su producción. Uno aporta lo sensorial, o una, mejor dicho, la sensibilidad aporta lo sensorial, y otra, el entendimiento, aporta lo formal. ¿Preguntas con esto? ¿Queda claro? ¿Puedo repetirlo? ¿Qué? ¿Todo? La última parte. Ok, el punto es este. El fenómeno es construido por las dos facultades que les acabo de mencionar, la sensibilidad y el entendimiento. ¿Qué aporta la sensibilidad? Lo que captamos con los sentidos, ¿verdad? Es la información que entra precisamente porque tenemos esos receptores, los sentidos. La parte que se intenta organizar lo que captamos con los sentidos es formal y está dada por el entendimiento. Por eso es que las dos facultades intervienen en la construcción del fenómeno. Se los voy a poner así. Siempre que ustedes generan, por ejemplo, en este caso, representaciones auditivas, o experiencia, digamos, de alguna cosa. Por ejemplo, en este momento, ustedes están en una situación de clase en la cual están con una presentación, o sea, están viendo algo, están escuchando la explicación que yo estoy dando, pero además, ustedes, por ejemplo, yo en este momento estoy viendo la presentación que estoy poniendo en la computadora, pero también veo de reojo lo que está alrededor de la computadora, lo que está detrás de la computadora. De la misma manera con lo auditivo. Yo me estoy escuchando a mí mismo.
Yo sé que ustedes me están escuchando y yo sé que cada uno de nosotros y de nosotras está escuchando todo un entorno sonoro que nos rodea. Por ejemplo, yo por ahí estoy escuchando un sonido de lo que está haciendo Greta, ¿verdad? También escucho algunos animales, por ahí se escuchaba hace poco un perro. También un poco se oye el viento, digamos, cuando pasa por las matas, por los árboles. No soy Greta. Por aquí está, ya ven. Hoy soy a Moana. Hoy se llama Moana. Bueno, muy bien, ¿verdad? Ven, eso también es parte de mi entorno fenoménico, ¿verdad? Ella vino, ¿verdad? Se presentó acá, ¿verdad? La escuché. Todo esto está por así decirlo, en un horizonte, en un paisaje de la experiencia. Y nosotros, cuando estamos ante ese tipo de paisajes de la experiencia, tenemos la capacidad de ponerle más atención a una cosa. Por ejemplo, visualmente, uno, aunque está centrado en la pantalla, uno igual tiene una vista periférica que le permite notar ciertas cosas. Por ejemplo, yo de pronto vi de reojo que por ahí llegaba mi hija, ¿no? También uno en el entorno acústico tiene todo un entorno, no solo, ustedes no están escuchando solo mi voz. Probablemente, si están poniendo atención, probablemente en este momento, jerárquicamente, mi voz es algo a lo que ustedes le están dando una mayor importancia. Que, por ejemplo, al perro que suena de fondo o a los carros que pueden sonar por la calle o lo que diablos sea. ¿Se entiende? Entonces, el punto es, los sentidos captan información. Eso es gracias a la sensibilidad. Y todo lo que nosotros después vamos organizando, habría que ver cómo es que esto opera en Kant. Esa información que captamos con los sentidos, nosotros la organizamos, ¿para qué? Para generar una experiencia coherente con toda esa afectación sensorial, ¿ya? Y así es que entonces, al organizar todo eso, generamos representaciones fenoménicas de todo lo que está aconteciendo con nosotros. Eso que llamamos experiencia es lo que logramos una vez que operamos por medio de nuestras dos facultades todos esos estímulos y los organizamos en una experiencia que sea coherente. ¿Mejor, Esteban? Sí, profe, mucho mejor. Perfecto. ¿Alguna pregunta con esto? Profe, yo tenía, con la diapositiva pasada, tenía una pregunta. Ok, nos devolvemos, claro. Adelante. ¿Y en Kant habría facultades suficientes para poder conocer la cosa tal y como es? ¿O realmente Kant lo propone como algo inalcanzable? Es inalcanzable. Por eso le decía que... Ni siendo la cosa, ¿Perdón? ni siendo la cosa. ¿En qué sentido? Que si nosotros nos podemos conocer cabalmente a nosotros mismos. Exacto. No, Ajá. nosotros no nos podemos conocer cabalmente a nosotros mismos. Te lo pongo así, por ejemplo, nosotros nos conocemos, qué sé yo, nuestro cuerpo. Lo que le decía anteriormente, con lo del color, el mundo es a color, lo es para nosotros. Hay animales que o no ven a colores o ven en una escala, en un espectro de colores distintos a los que nosotros sí podemos percibir. Entonces, cómo somos nosotros corporalmente? Es algo que en última instancia está delimitado por nuestra manera de conocer. Entonces, nosotros conocernos a nosotros mismos desde un punto de vista, por ejemplo, fenoménico, tampoco lo sabemos, tampoco sabemos en última instancia cómo somos, en ese sentido. ¿Se entiende? Sí, listo, profe. Más bien, muchas gracias. No, hombre, con mucho gusto. Y esa pregunta es interesante. Profe, Dígame. yo es que sí tenía una pregunta, digamos, el otro día hablaba con una amiga que me decía, ya todo está inventado. Entonces yo le dije, no, yo no creo que eso sea posible, porque si nos vamos a la época de los romanos, ellos también fácil pueden decir lo mismo, ya todo está inventado, ya ha habido un progreso enorme en demasiados ámbitos. Entonces, con base como en eso, ¿cómo es que ellos podían estar seguros de que realmente no conocían, no se podía conocer las cosas? ¿Cómo estaban seguros de que faltaba más de conocer de algo a partir de lo que podían ver, por ejemplo? Sí, más bien, Herman, el asunto es este. Kant lo que dice es,
Yo con lo que me puedo comprometer es con cómo conocemos los seres humanos. Mi explicación lidia con cómo conocemos los seres humanos, ¿verdad? Y eso él lo ve como un punto límite. Más allá de cómo conocemos los seres humanos, nosotros no podríamos asegurar si ya agotamos todo lo que existe. En ese sentido, Kant lo que dice es que la cosa en sí no sabemos cómo es. Es más, Moore, el lógico de la filosofía analítica de hace más o menos 100 años, él decía que el supuesto de Kant tiene un problema y sería problemático en el siguiente sentido. Bien podríamos estar agotando lo que la cosa es en sí y no darnos cuenta. Kant lo que considera es que no lo hacemos, pero ¿quién dice? Si el problema es que no sabemos cómo es en su totalidad, bien podría ser que ya la estamos agotando y que simplemente por ese supuesto damos por sentado que no lo hacemos. ¿Se entiende? Pero ¿cómo es que podríamos estar seguros de eso? Bueno, Kant más bien de lo que dice Kant, lo que podemos afirmar es que nos podemos comprometer con lo que sí sabemos que conocemos de las cosas y sospechamos que las cosas no se agotan en lo que nosotros conocemos. Más o menos así es como opera el supuesto en Kant. Perfecto, gracias, profe. Con mucho Profe, y en gusto. caso de que lo agotáramos, tampoco habría manera de saberlo, ¿verdad? Exactamente. Esa sería un punto límite de la explicación. Aunque lo agotáramos, no nos daremos cuenta. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro, por favor. Si no sabemos cómo es la cosa en cabalidad, entonces, ¿cómo podemos saber si la forma está en nuestra cabeza? O bueno, si la forma es una cuestión del sujeto y no del objeto. Perdón, me equivoqué. Entonces, ¿cómo podríamos saber que, digamos, las formas que usted ve y las que yo veo no difieren entre sí? Sí, buena pregunta. Vamos a ver. Kant parte del supuesto de que los seres humanos, como sujetos, somos homogéneos. No, más bien el punto es para Kant no hay indicios que nos permitan suponer que los seres humanos conozcamos radicalmente de manera distinta, cada uno de nosotros que conozcamos de manera radicalmente distinta las cosas. ¿Por qué? Porque coincidimos en las cosas. Coincidimos en las cosas y llega un momento en que podemos generar conocimiento objetivo de las cosas. Llega un momento en que podemos coincidir en las explicaciones de las cosas. A partir de esas coincidencias se hace evidente que nuestra manera de interactuar con el mundo es regular. Eso le diría Kant, por ejemplo. Le pongo un ejemplo. Una de las formas que hay en el entendimiento es la forma de la causalidad. Y yo sé, por ejemplo, que usted procede causalmente, así como yo. ¿Ya? Usted entiende causalmente, tal como yo entiendo causalmente las cosas. Se evidencia por cómo nos comportamos. ¿Ya? O sea, vamos a ver, uno ve a una persona que va a pasar por un lugar que es estrecho y uno lo ve cómo se acomoda. Uno ve a la persona que se acomoda, que agacha la cabeza o que se pone de lado para caber por aquel lugar. ¿Y por qué lo hace? Bueno, porque sabe que de no hacerlo así chocaría, no sé, pegaría la cabeza, pegaría los hombros o algo así por el estilo. ¿Ya? Que hagamos esa previsión, lo que nos indica es que efectivamente percibimos esa oquedad, ese lugar por donde vamos a pasar, que es estrecho, lo percibimos de la misma manera y actuamos en consecuencia precisamente porque tenemos el mismo funcionamiento causal en relación con el mundo. Esa sería más o menos una manera de explicar cómo es que podríamos estar seguros de que hay coincidencia en nuestras maneras de conocer. Ok, gracias, profe. Y bueno, no sé si lo molesto y le puedo hacer una más. No, claro, no me molesta, adelante. Antes que usted hablaba de los medievales y de un ser superior que todo lo puede conocer, según entiendo, nuestras limitaciones están por los sentidos, ¿no? Por la sensibilidad. Si un ser que lo pudiera conocer todo, digamos, de manera perfecta, nos viniera y nos contara cómo es la forma de las cosas, porque entiendo que las formas no tienen que ver con lo sensible, entonces nosotros sí lo podríamos comprender. Es que me interesa saber si en Kant, digamos, el entendimiento es
o el entendimiento lo puede abarcar todo, por así decirlo. No, no lo puede abarcar todo. Y se lo pongo así. Eh, recuerde que el entendimiento es una de las dos facultades que participa en la construcción de la experiencia en Kant. Y nuestra experiencia es limitada, se lo pongo así. Vamos a ver. Voy a tratar de hacer una explicación así un poco rápida voy a tratar de simplificar una explicación que es kantiana. Ya. Marlon, ¿es verdad con quien estoy hablando? Sí. Marlon, ok, vamos a ver. Usted, esto de la causalidad usted lo ha venido entendiendo, ¿verdad? Usted entiende, por ejemplo, que, vamos a ver, el ejemplo que el mismo Kant pone en el prólogo. Usted entiende que si a una casa se le socavan los cimientos, la casa va a caer. ¿Estaría usted de acuerdo con eso? Sí. Bueno, Ok, ajá. si hay algo que la haga caer, ¿verdad? Digamos, usted le sacaba los cimientos y la deja en el aire sin ninguna fuerza que la fuerza hacia abajo, valga la redundancia, o sin una fuerza que la jale para ningún lado. Es decir, si usted la deja absoluta, entiendo que eso sería negar el principio de causalidad, ¿no? Es decir, que pase algo nada más porque usted le dañe los cimientos, sin que la gravedad lo fuerce ni nada. No, es que la gravedad está ahí, por supuesto, muchachos. Sí, 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 sí. por eso, en el supuesto en el que, sí, así, perdón, es que A poner en el espacio. Sí, sí, no, claro. Estamos suponiendo, digamos, que es una casa de las que tenemos experiencia. ¿Ya? Sí, sí, pues. Ok, está bien. Entonces, usted entiende el concepto de causalidad. Ahora, extendamos el concepto de causalidad y pensemos, por ejemplo, usted ha tenido experiencias, digamos, a usted algo se le ha caído alguna vez, usted alguna vez ha tirado algo intencionalmente, qué sé yo, alguna vez tiró una piedra a algún, no sé, algún cuerpo de agua solo para ver el chapoteo, imagino. Sí, con las cosas se caen. Sí, Ok, las cosas. ahora sí, vamos a ir extendiendo el ejemplo. De estos ejemplos, vea que del ejemplo abstracto del socavamiento de las bases de la casa, he pasado a ejemplos puntuales de su experiencia. Ahora, yo podría pensar o podría decirle que la totalidad de experiencias causales por las que usted ha pasado existe, ¿verdad? O sea, o sea, en toda su historia usted ha pasado por un montón de experiencias causales. Vea que ya ahí lo que tenemos es un conjunto de experiencias causales, de experiencias causales. Podríamos eventualmente pensar el cúmulo de experiencia que usted ha tenido y que hemos tenido cada uno de quienes estamos en este momento en la clase. Podemos seguir extendiendo el ejemplo. Podemos decir el cúmulo de experiencia que ha generado todos los seres humanos. Ya desde que hablamos de ese cúmulo de experiencia, estamos hablando de cosas que nosotros no podemos conocer. Nosotros no podemos conocer la totalidad de la causalidad, por ejemplo. Todas las relaciones causales que se han dado efectivamente en el mundo, para nosotros es un concepto que no podemos conocer. ¿Por qué? Porque nuestro entendimiento está completamente supeditado a lo que podemos reproducir por medio de la experiencia. Y nosotros no podemos tener experiencia de la totalidad de la causalidad. La totalidad de la causalidad nos es imposible conocerla. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos tener un trato empírico con todo lo que se comporta causalmente en el mundo. Por ejemplo, en este momento, no sé, Marlon, le pregunto, ¿usted está sentado? Sí. Ok, desde el punto de vista de mi experiencia, yo no puedo conocer causalmente el hecho de que usted está soportado por una silla. Yo lo sé que eso está ocurriendo ahí causalmente, pero no es parte de mi experiencia. Yo lo puedo pensar, pero no lo puedo conocer en la experiencia. Para una mente infinita, que es lo que usted trajo a colación a propósito de lo que hablábamos en relación con los medievales, una mente infinita debería poder tener absolutamente todas esas experiencias, pero nuestro entendimiento es limitado y no puede tener todas esas experiencias. Por eso es que nuestra forma de conocer también es limitada. Nuestro entendimiento no puede conocer todo.
O sea, todo esto era para responderle que no, Marlon, nuestra forma de conocer está limitada, tanto en la sensibilidad como en el entendimiento, incluso en la razón. Nosotros no lo podemos conocer todo. Ok, gracias, profe. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Si no, podríamos ir haciendo la pausa de 10 minutos que toca en este momento.